Bueno, estimadas y estimados oyentes, los saludo a la última sesión de este módulo sobre comportamientos y procesos electorales. Hoy vamos a hacer una conversación sin plan prefijado y vamos a sacar algunas conclusiones de esta temática. Quiero agradecerles a los que me han mandado el trabajo por correo electrónico o los que me están entregando hoy. Muchas gracias por este esfuerzo. Viendo rápidamente lo que ya me han enviado y lo que me han entregado, hoy veo que hay un amplio abanico de temas y eso está muy bien. Por ejemplo, temas recurrentes que ya he recibido: la situación de la mujer dentro de procesos electorales y el comportamiento repetitivo de sectores femeninos dentro de esos módulos que hemos tenido sobre comportamiento electoral. Pero también hay estudios muy interesantes, como el que nos ha presentado nuestro querido alumno Luis Alejandro Fernández, por ejemplo, sobre secreto electoral, que es un gran tema, porque, como usted lo ha explicado, no solamente es el secreto del voto que uno deposita en el ánfora y uno no tiene ninguna obligación de contar a nadie, sino que hay ese tipo de influencias personales muy fuertes. Ignoro todavía cuál es el contenido del trabajo de nuestro querido alumno Fernández, pero evidentemente he visto hace poco una estadística sobre ese tema, cómo otras personas influyen sobre el voto ajeno. Y esa influencia no había sido pequeña, habían sido cerca de la mitad de todos los votos emitidos han sido influidos por el entorno familiar o por los amigos. 50% del voto ha sido realmente, se podría decir, captado por influencias de parientes o amigos. Entonces, eso es todavía un tema que seguramente la sociología política va a investigar, cómo es que esos entornos influyen en algo que debería ser estrictamente individual, personal y secreto. Sin embargo, las influencias son muy graves. No sé si el señor Fernández se ha preocupado por ese tema de la influencia sobre el voto secreto. Sí, en realidad en mi propuesta indago un poco y creo que la organización del voto puede darse más allá de lo individual, puesto que la visión individual de la persona se reduce pues a una unidad clásica de realismo. Entonces propongo que lo que llamamos muchas veces como el voto consigna puede ser entendido también como una forma de organización colectiva, y no creo que sea justo desmerecerla y reducir el voto a una persona. Claro que también quienes quieran optar por una decisión individual es lo más correcto, pero por otro lado creo que también es válido agrupar todo un conjunto de votos y emitir uno solo con el voto consigna. Me parece una forma válida de organizarse en comunidad, pero yo propongo que este secreto del voto trascienda del individuo y pueda ejercerse, por ejemplo, en los recintos. Es decir, que alguien no sepa que en tal recinto ha ganado uno o ha perdido el otro, porque cuando un partido observa que ha ganado en un recinto o que no ha ganado en un recinto, pues en su gestión va a tomar acciones en contra de ese recinto o de su comunidad, ¿no? Obviamente es una propuesta inicial y voy viendo si lo puedo trabajar en próximos años. Gracias, señor Fernández. El señor Condori nos explicó muy bien las consecuencias positivas y negativas del voto consigna, porque no hay duda que el identificarse con una línea es también importante. Los seres humanos, como ya lo dijo Aristóteles, el hombre es un animal social, no vivimos aislados.
y por lo tanto siempre tenemos necesidad de estrechar lazos. Además también son sistemas de seguridad social. La familia extendida en el pasado es un claro ejemplo de que servía como una seguridad social sin escritura, sin institución, pero rendía, digamos, por ejemplo, cuando una familia extendida muy grande tenía ancianos sin jubilación en épocas pasadas, la familia extendida se preocupaba de la alimentación, etcétera, de los ancianos. Era claramente un seguro social no escrito. Pero también están los aspectos negativos que nos ha explicado el señor Condori. No hay duda, estimado público, de que todos estos fenómenos tienen aspectos positivos y negativos. Eso no se puede evitar. La señora Veneros nos va a decir algo. Sí, no, compañero y usted ya lo han dicho todo. Solamente contribuir en algo, de que más allá de que el voto sea consigna y de que la persona se identifique, ¿no? Tenga una identificación, ya sea con el partido, con la ideología o con la representación fuerte que es del partido. Hay en algunos lugares alejados de las ciudades de que muchas autoridades ya más allá de implementar o de arraigar lo que es el voto consigna, utilizan lo que es la violencia y la coacción, ¿no? Diciéndoles, porque muchos de esos ciudadanos no tienen mucho conocimiento de cómo los recursos van a dar ahí. Sí. Entonces les dicen que si no van a votar por X candidato, entonces los recursos que durante tanto tiempo, según ellos, ¿no?, van a desaparecer porque el dinero se va a ir con el candidato. O sea, como si el candidato llevara en su mochilita o de su bolsillo saliera el dinero. Entonces, el miedo generalmente de estas personas del área rural es perder ese poco que tienen, ¿no? Entonces comienzan a hacer caso y como no les queda de otra, votan, o sea, les coartan el derecho a la libre elección y votan según su interés. Ya no es un interés ni siquiera ya de identificación, es un interés económico para consigo y para con la comunidad. Claro. Como dice doña Verónica Veneros, estimado público, siempre toda institución humana tiene lados positivos y negativos. Uno puede pensar que el voto consigna es algo muy negativo, contrario a la ley, etc., pero sirve como elemento identificatorio, la aseguración, por ejemplo, de asuntos materiales. Es decir, tiene muchos aspectos positivos si nos ponemos a buscar. Quiero felicitar a ustedes por la amplia variedad de temas, la pluralidad temática que veo en los exámenes es realmente asombrosa. Por ejemplo, don Oliver Quispe Coaquira nos ha presentado un estudio muy interesante sobre los taxipartidos en Bolivia. La expresión significa que todos los miembros del partido, que es muy pequeño, caben en un coche. Y el Partido Demócrata Cristiano, que analiza Quispe Coaquira, es precisamente, o era hasta hace pocas semanas, un típico taxipartido. Aquí mismo he preguntado a veces quién es el jefe, el caudillo, el gran ideólogo del Partido Demócrata Cristiano. Nadie ni yo sabía quién era, pero ese partido dentro de muy poco va a gobernar el país, o por lo menos va a co-gobernar, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que los intereses de siempre sepan naturalmente colarse a la coalición gubernamental, etc. He escuchado, por ejemplo, que el ministro de la Presidencia, que es un ministerio que no tiene mucho prestigio público, pero que maneja muchos hilos del poder, va a ser el señor Lupo, que no era ni de la democracia cristiana ni del grupo del señor Lara, sino que viene del grupo de Samuel Doria Medina. Entonces, esa gente evidentemente siempre sabe colocarse muy bien en coaliciones cambiantes. Sí. Y es algo, estimadas y estimados politólogos, que ustedes tienen que aprender si
van a entrar a la deleznable pero interesante esfera de la política práctica. Doctor, con respecto a lo que el tema que está tratando de los taxipartidos, Sí. pero si nos retrotraemos a una subnacional de la gobernación, Sí. hemos visto cómo el actual gobernador se ha acogido a lo que es a un grupo político que es Jayaya, lo mismo que la señora alcaldesa del Alto. Pero cuando ya los del partido Jayaya le han reclamado alguna que otra cosa, se ha agarrado. Gracias, chicos. Si los he visto, no los conozco. O sea, se ha hecho. Sí. Entonces, no sé si como ese ejemplo, varios autoridades, o ya sea en este gobierno, Dios no quiera, o en otro, o en otros departamentos, o en otras subnacionales, vaya a pasar lo mismo. O sea, usar solamente la sigla y después, si los he visto, no me acuerdo, ¿no? Entonces, pero ese señor ha dejado un precedente, ¿no? Muy marcado de cómo un político solamente ha usado una determinada sigla para hacerse de un cargo y después olvidarse de la misma sigla. Señora Veneros, eso pasa muy a menudo. Piense usted en el glorioso frente de la revolución de la izquierda o algo así, el FRI. Ha sido el partido que lo ha apoyado en la última elección a Tito Quiroga y en la anterior a Carlos Mesa. Ese partido ha tenido una fuerte impronta gubernamental cuando Motete Zamora, que era el jefe fundador del partido, fue el acompañante de Banzer en una de las elecciones y logró colocar a bastantes de sus miembros, sobre todo en las antiguas gobernaciones, en las antiguas prefecturas que ahora son gobernaciones. Entonces, eso es lamentablemente lo usual en la política. Hay que considerar siempre, estimado público, que hay una enorme brecha, una distancia muy grande entre la parte ideal de la política, que es el bien público, etcétera, etcétera, y la parte práctica de todos los días. Siempre hay una enorme distancia, pero eso es justamente lo interesante. Si en el mundo todo ocurriera bien, de acuerdo a normas preestablecidas, no habría campo para la ciencia política. Si todo va bien, ¿para qué se va a estudiar ciencia política? ¿No es cierto? En cambio, es lo mismo que la medicina. Si no hubiese enfermedades, no habría médicos. Entonces, esos problemas que usted menciona son la sal, la esencia de nuestra modesta profesión. Y está bien que sea así. Quisiera también mencionar que he recibido un trabajo muy interesante de don Roberto Quiroga sobre la reelección como derecho humano. Ustedes saben que ese fue uno de los argumentos de Evo Morales para reelegirse. Cuando fracasó su plebiscito, que él creía ganar con amplia mayoría, él acudió al derecho humano de la reelección indefinida. El Tribunal Constitucional aquí avaló en primera instancia esa idea de Evo Morales. Otra cosa es que ese tribunal, que ha variado muchas veces su línea, ahora seguramente se arrepiente de eso. Pero no hay duda de que esa idea era lo más popular, no era tan impopular como uno se imagina. Entonces yo celebro que haya un estudio crítico que estudie ese caso, como también un trabajo muy interesante de don Felipe Cortés, que compara los sistemas electorales de Bolivia con Paraguay. El Paraguay es un país contra el cual hemos perdido una guerra y un territorio, pero es un país que aquí interesa muy poco a la opinión universitaria, a la cultural y a la política. El comercio, por ejemplo, con el Paraguay es mínimo, la migración paraguaya a Bolivia o la boliviana al Paraguay es también extremadamente reducida. Es decir, no hay ni cómo pelearse mucho. Por ejemplo, en Bolivia no hay una
origina un odio colectivo contra Paraguay, pese a la pérdida relativamente reciente, como hay contra Chile. Por razones obvias, eso no necesito explicar. Y por lo tanto me parece muy bien que alguien estudie el sistema electoral paraguayo, que con toda seguridad se lo conoce poco aquí. Entonces yo creo que realmente he recibido trabajos muy interesantes y por eso adelantadamente quiero felicitar a ustedes. En esta sesión vamos a hacer una brevísima recapitulación general, estimado público, y el punto esencial que yo les quiero mencionar es un punto que tiene que ver con la tradición de la teoría política y de la más conocida. La pregunta es muy simple: ¿por qué hay elecciones? ¿O es mejor el método electoral para determinar gobiernos que otros sistemas, el meritocrático, el hereditario, el mero dictatorial, etc.? Y Aristóteles, en su libro La Política, ya nos da una idea muy interesante, válida hasta hoy, que les he mencionado brevemente. Aquí les recuerdo solamente el núcleo, que es en el fondo el núcleo que valida, que legitima el que existan elecciones en los países del mundo. Y el argumento es muy simple: las elecciones corresponden a sociedades relativamente complejas, donde hay que escuchar una pluralidad de ideas y donde es bueno que esa pluralidad de intereses esté representada en un órgano estatal al más alto nivel como el Parlamento, porque una sociedad compleja tiene que coordinar intereses a veces muy divergentes entre sí. Tiene que de alguna manera la sociedad vivir con diferencias, con modelos diferentes, con ideas muy distintas entre sí. Y el hecho de que haya elecciones, o sea, la representación en el fondo de intereses que pueden ser distintos entre sí, es hasta ahora, no se conoce otro sistema, es hasta ahora el método más pacífico y más efectivo para controlar esa diversidad y más bien usar esa diversidad en bien de la sociedad misma. Por lo tanto, aquí sigo estrictamente al gran Aristóteles: las elecciones son absolutamente necesarias en sociedades que no son simples, o sea, que ya se han desarrollado, que se han vuelto complejas, y es bueno que exista un órgano como el Parlamento, donde hablando, de ahí viene la palabra parlamento, de parlar, donde esas opiniones se registren públicamente y se las discuta a un nivel más o menos elevado. Se puede naturalmente argumentar que el Parlamento, como algunos que hemos visto aquí en el país, el último, por ejemplo, tiene un nivel muy bajo, o ha tenido un nivel muy bajo intelectual. Pero de todas maneras, la idea, hay que hacer hablar a los diferentes intereses para coordinar entre ellos y conseguir la ansiada gobernabilidad, la idea no es mala, no es despreciable, estimado público. Por eso es que creo yo que elecciones son realmente un instrumento moderno, actual, relativamente bueno para gobernar sociedades complejas, como es sin duda alguna la boliviana. Aquí existe una diversidad de grupos étnicos, regionales, de ideas muy diferentes entre sí, y está bien que todas estas estén de alguna manera representadas en los órganos del Estado. El gran problema, estimado público, es lo que hemos venido estudiando aquí: ¿cuál sistema electoral es mejor? Y aquí yo no me atrevo a decirles a ustedes cuál es el mejor. ¿Perdón? No sé cuál es el mejor, pero no hay duda, y esto quiero decirles con algo de entusiasmo, no hay duda que en Bolivia se ha establecido un procedimiento electoral en las últimas décadas que es bastante confiable, que funciona
relativamente bien y que debemos cuidarlo y mejorar. Ese es una especie de mensaje que les doy a ustedes, jóvenes politólogos y politólogas. El sistema electoral boliviano es respetable y confiable. O sea, éticamente confiable y técnicamente respetable, y no está mal que lo vayamos mejorando con los años. El sistema electoral boliviano ha tomado algunos elementos, como es normal en la historia universal, ha tomado elementos de diversos otros sistemas electorales, porque la universalidad del voto, el hecho de que las mujeres voten en igualdad de condiciones que los varones, todas esas cosas han sido ya practicadas antes que Bolivia en otras naciones. Y no está mal que hayamos adoptado lo bueno que se ha producido en otras culturas. Y del sistema, por ejemplo, electoral alemán, se ha tomado la idea aquí de que la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, esté dividida a mitades entre diputados uninominales y diputados elegidos por listas. Ese es el sistema alemán, que tiene una fundamentación muy clara. El sistema puro de proporcionalidad es el sistema que rige todavía hoy en Italia, en Francia y otros países. Es un sistema que tiende a la atomización de opiniones y por lo tanto es un sistema difícilmente gobernable. Si ustedes han seguido noticias del mundo, aunque sea muy superficialmente, tal vez se han enterado de que en Francia apenas se ha podido formar gobierno en estos últimos días, después de que el pobre presidente Macron, que es jefe de Estado, no de gobierno, ha tenido que usar a 2 o 3 tipos antes, porque no se podía realmente conformar un gobierno con gobernabilidad garantizada. Entonces, los alemanes que vieron ese sistema solamente proporcional de elección de diputados en la República de Weimar entre 1918 y 1933, notaron que ese sistema tiende a una enorme dispersión de votos. Y uno de los fracasos de la República de Weimar y el ascenso de Hitler al poder se debió precisamente a una excesiva dispersión. Entonces, ahí se ha inventado ese sistema de dividir la Cámara de Diputados en 2. Porque el sistema británico, que es el otro, donde solo hay diputados uninominales. En la Gran Bretaña hasta hoy no hay diputados por lista, sino el país está dividido en 600 distritos y en cada distrito se elige por simple mayoría al diputado ganador. Simple mayoría. A veces es muy injusto, porque puede haber un tipo que por simple mayoría solo reúna, digamos, el 30% de votos y que el 70% restante esté fraccionado en distintos partidos. Y entonces ahí sale, digamos que todo el país vote por un solo partido mayoritario, pero ese partido tenga en los distritos, en todos, solamente el 30%. Entonces el país estaría gobernado por una minoría. Pero esta es una minoría sólida que tiene una amplia mayoría de diputados, es decir, de representantes. En Alemania se ha discutido, después de la guerra, hubo una asamblea constituyente en 1949, donde por un rarísimo caso excepcional fueron elegidos politólogos, filósofos, historiadores, es decir, una pléyade cultural entró al Parlamento. Los otros parlamentos sucesivos no han sido tan buenos intelectualmente. Pero ese Parlamento discutió muy ampliamente e intensamente la cuestión de coordinar los dos modelos. La proporcionalidad pura, que es obviamente más justa en la repartición de escaños, pero tiende a la fragmentación muy grande de diputados, o el sistema británico, que tiende a una gobernabilidad. Generalmente un partido tiene una sólida mayoría, pero es un relativamente injusto, porque deja a muchos partidos
semi-pequeños y medianos los deja fuera en la elección, por ejemplo, para la Cámara de los Comunes. Entonces la solución ha sido dividir la Cámara en dos fracciones, una por elección proporcional, por listas, y otra por diputados uninominales, y aquí en Bolivia se ha adoptado esa modalidad. Yo creo, pudiendo equivocarme, que es una solución más o menos aceptable. No sé cuál es la opinión de ustedes, cómo ven al sistema parlamentario boliviano, emergente justamente de esta división de la Cámara debido a dos sistemas distintos de elección de diputados nacionales. Pero creo que es algo que más o menos ha funcionado. Quisiera también en esta última sesión mencionarles que hay evidentemente en el sistema electoral boliviano algunos puntos dignos de ser discutidos. No es que sean malos, pero hay evidentemente algunas, digamos, zonas grises. Por ejemplo, eso no se puede evitar, porque nunca ningún sistema humano consigue justicia completa. Por ejemplo, aquí en Bolivia elegir un diputado en Pando requiere de mayorías muy pequeñas de diputados en comparación con elegir un diputado en La Paz. Creo que la diferencia es 1 a 4, tal vez el señor Condori tiene mejores cifras, pero es mucho más difícil elegir a alguien en un departamento como La Paz que elegir a un diputado en Pando. Se requiere menos esfuerzo y menos votantes. Señor Fernández. Bueno, sí tengo no el dato, pero he hecho una comparación y, por ejemplo, en Tarija, no sé qué se llama el sector, pero ganó con 7.000 votos. Ya, mientras que acá en La Paz, en la ciudad, quien ganó, necesitó de 300.000 votos para ganar. ¿No? Entonces, es una diferencia enorme. Yo creo que lo que dice Fernández con respecto a Tarija vale más o menos para Pando. Pudiendo equivocarme, no tengo las cifras de memoria, creo que la población de Pando no es muy grande. Es decir, no creo que llegue a 50.000 habitantes en su totalidad. Y si ese departamento tiene 4 senadores, 4, ¿no es cierto? Y creo que son 4 diputados también, o 5. Tal vez son 5. Entonces, en Pando, estimado público, vale la pena invertir en una campaña electoral. Algunos de ustedes se van a dedicar con cierta seguridad a la política práctica. Entonces, cuando ustedes estén en reuniones con sus compañeros de partido y piensen cuánto dinero del monto modesto que tenemos a disposición, cuánto de ese monto lo vamos a dedicar a hacer propaganda en Pando y cuánto en La Paz. Está clarísimo, estimado público, que en Pando van a invertir ustedes, los que estén en esos grupos, mucho menos dinero de lo que invierten en La Paz, con un éxito además apreciable, sobre todo en senadores. Entonces, esos son las zonas grises que tiene todo sistema electoral en el mundo. No hay la posibilidad de resolver eso. En los Estados Unidos siempre hay la queja de que el estado más pequeño, que es Rhode Island, uno de los 13 estados fundadores de ese país, tiene 2 senadores, igual que California, que tiene 50 millones de habitantes. Imagínense ustedes, un pequeño estado que no llega a 40.000 habitantes, elige 2 senadores, igual que otro estado que tiene 50 millones. Yo les pregunto a ustedes, ¿es una injusticia? ¿O así nomás es la representación igualitaria de estados diferentes? Porque el problema es el mismo en las Naciones Unidas. Hay estados muy pequeños que son miembros plenos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, Mónaco, que no llega a 50.000 habitantes y tiene un representante igual que la China con 1.500 millones. ¿Les parece eso justo o injusto? Por el silencio veo que
que no hay una respuesta clara. Porque ustedes mismos, como ciudadanos bolivianos, van a, me imagino, defender la tesis de que una nación, independientemente de su poderío económico, demográfico o lo que sea, tiene el mismo derecho a estar representada que un país grande en un organismo internacional. Entonces, precisamente como bolivianos, a ustedes no se les va a ocurrir nunca decir Mónaco debería tener un octavo de diputado o tener solamente una voz, qué sé yo, una vez cada 10 años, derecho a participar, porque no se mide con la China. Por favor.